Qué maravilloso es poder honrar a Dios y tener tiempo para alabar su nombre y también para meditar en su palabra. Y hoy quiero compartirles un tema que el Señor me dio para mí principalmente, pero también para que compartiera con ustedes, mis amados hermanos. Así que les voy a pedir que oremos y roguemos a Dios para que Él traiga a nuestra vida un mensaje. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este privilegio de honrarte con cantos, con salmos, con himnos. Y también gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Te doy gracias personalmente por el privilegio que me das, Señor, de hablar de ti. Y también gracias porque mis hermanos prestarán atención reverente a este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siempre creo que a veces los cristianos le damos demasiado crédito al enemigo, al diablo, pues, al Satanás. Pero muchas veces son luchas que no sabemos manejar nosotros. Son luchas que no sabemos cómo nosotros tomar y llevar. Se cuenta que en una iglesia, como en muchas iglesias, en el tiempo de alabanza, pero en el tiempo de testimonios, la gente se pone de pie y dice gracias a Dios por la vida, la salud, etcétera. Y luego también les dicen, hermano, les pido que ore por mí porque fíjese que esta mañana el diablo me tentó para no venir al culto. Y luego dicen, fíjese, hermano, quiero que oren por mí porque esta semana el diablo me tentó para enojarme con mi esposa. Hermano, ore por mí porque esta semana el diablo me tentó para ir y ver algo que no debía ver. Y ore por mí porque estoy batallando con un vicio y el diablo me tienta con estos vicios. Y el diablo me hace caer y el diablo no me deja orar. Y ore por mí porque el diablo no me deja leer la Biblia. Y dicen que por allá atrás se levantó una persona vestida de negro y dijo, hermanos, oren por mí porque la iglesia me echa la culpa a mí de todo. Y era el diablo, ¿verdad? Que todo el mundo echa la culpa a él de todo. Y no lo estoy justificando. Pero la gente se excusa a veces en que el diablo lo ataca, el diablo lo mueve. Y usted puede estar pensando, ¿el pastor no cree en los ataques del diablo? No, sí creemos en los ataques del diablo. Hemos vivido muchos ataques del diablo. Incluso hemos vivido situaciones complicadas de opresión demoníaca. Creo en los ataques del diablo. Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones que el diablo planea en contra nuestra. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, versículo 7 en adelante, que es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, a quien comerse. Pero es un enemigo derrotado. El diablo es un enemigo que no puede hacerte más daño que aquello que Dios le permite hacer. El diablo está derrotado y por lo mismo él no puede forzar a nadie, él no puede violar la voluntad de nadie, él no puede conocer tus pensamientos y él no puede ordenar tus pasos ni tus movimientos. No estoy diciendo que lo subestimemos como oponente, no estoy diciendo que digamos que lo hacemos a un lado porque no es rival, no. Lo que estoy diciendo es que no debemos dar más crédito del que merece. Satanás nos puede tentar, nos puede presionar, nos puede oprimir, pero Satanás no puede violar nuestra voluntad. Él no puede meterse en nuestra mente y ordenarnos qué hacer. Y nosotros lo podemos resistir, podemos reprenderlo y debemos y podemos confiar en la victoria que Jesús obtuvo sobre él en la cruz del Calvario y que ahora él no tiene ninguna arma en contra nuestra, porque si no cooperamos con el diablo, si no cooperamos con él, él no tiene oportunidad de hacer ningún daño para meterse en nuestra vida.
Es decir, si no le damos la oportunidad, si no cooperamos con Él, Él no puede meterse en nuestra vida. Dice Pedro que es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, pero solamente ruge, no muerde, porque Jesús le tumbó los dientes hace 2000 años en la cruz del Calvario y no puede hacerte más daño del que Jesús le pueda permitir con un propósito. Sin embargo, cuando te domina el temor, cuando te domina la duda, cuando te alejas de Dios y le das más cabida a la carne, le das más importancia a los deseos de la carne, a lo que leímos al principio de esta reunión, a toda la lista de deseos de la carne, cuando le das más importancia a eso, entonces cuando te alejas de Dios, le das oportunidad al enemigo de que trabaje en ti, pero aún así no puede forzarte a nada. Satanás te envidia tanto que quiere destruirte, pero está limitado. Es como un perro con cadena que Dios no lo deja atacarte más de lo que Él tiene como un propósito para fortalecerte, hacerte crecer en tu vida. Sin embargo, Él te envidia tanto, el diablo, porque tú ocupas un lugar, un puesto que antes era exclusivo de Él. Era exclusivo de Él porque metafóricamente o de alguna manera espiritual la Biblia dice que Él era una especie de líder, de ministro de alabanza que cantaba a Dios en su presencia. Sin embargo, un día llegó a tanto su soberbia, por eso los de alabanza deben de cuidarse de la soberbia, llegó a tanto su soberbia que quiso ser igual a Dios y entonces Dios lo echó del cielo y lo condenó en un futuro al infierno. Y ahora escucha tus cantos, tus alabanzas, y la envidia lo corroe, la envidia le arde y por eso quiere destruirte. Pero nunca pensemos que Dios y Satanás están al mismo nivel, porque hay gente que piensa que Satanás y que Dios están al mismo nivel y nada más que uno es bueno y otro es malo. No podemos pensar así, hermanos. Dios está por encima de todo y de todos. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es el creador de todo, su trono el cielo es. Y el diablo es un ser creado, es un ser caído, derrotado, entonces no tiene poder en nuestras vidas. El diablo no puede manipular nuestras vidas. Así que debemos aprender a tomar responsabilidad por nuestras propias decisiones, por nuestras luchas internas. Así que vamos a aprender a vencer en todo momento nuestro propio enemigo que somos nosotros, para no dominarnos por la ira, por el enojo, por aquello que nos aleja de Dios. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, si me puede acompañar en su Biblia, voy a leer otra versión, pero Jeremías 17, 9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y eso es lo que dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y es realmente perverso. Extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Muchas veces no necesitamos de agentes externos que vengan a atacarnos, porque mi corazón puede ser mi propio enemigo, porque dice la Biblia que es lo más engañoso que hay y que es extremadamente perverso. Ahora, leímos hace rato en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice, voy a leer otra versión, que dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Ustedes son
no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones porque hay una lucha interna en nosotros. Y esto explica la lucha que llevamos dentro de nuestros pensamientos y emociones. Por un lado, queremos servir a Dios, queremos caminar en santidad, queremos vivir en rectitud. Sin embargo, hay algo muy fuerte en nuestro interior que se levanta en contra de los deseos santos que tenemos y comienzan las luchas internas y muchas veces terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. Eso es lo que hablaba Pablo precisamente en Romanos 7. El apóstol Pablo decía: hago lo que no quiero hacer y lo bueno que sí quiero hacer no lo hago, porque es una lucha interna. ¿Y quién me librará de este cuerpo, de esta lucha interna? Y una de las luchas más fuertes que hay es con el enojo. Y hoy quiero hablarles del enojo. Así que el mensaje de hoy es para los enojones. Así que, ¿están listos, enojones, para escuchar este mensaje? ¿Sí? Muy bien. El enojo prevalece, está por donde sea en estos días. Usted va por la calle, en su trabajo, en su casa, en la escuela, en la familia. Las esposas están enojadas con los esposos, los hijos enojados con los padres enojados con los hijos, los yernos enojados con las suegras, los empleados enojados con los patrones enojados con los empleados, algunos enojados consigo mismo, pero el enojo está por todos lados. Lo bueno es que la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Así que vamos a ver unos pasajes acerca del tema del enojo. Santiago capítulo 1, versículo 20, en esta versión dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Santiago 1:20, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y es algo muy importante que tenemos que recordar, porque en ocasiones tenemos arranques de ira, tenemos arranques de enojo porque alguien se nos atravesó en la calle o te echó el carro encima y usted le dijo cuánta cosa. Si no le dijo nada, menos lo pensó, pero tenemos arranques de ira. Por eso quiero hablar del enojo, porque esos arranques de ira, esos arranques de enojo no van a cambiar a la otra persona y tampoco te van a cambiar a ti. No van a producir buenos frutos. Esos arranques de enojo, esos arranques de coraje no producen nada bueno en ti ni en la otra persona. Porque la Biblia dice que el enojo humano no produce rectitud. Así dice Santiago 1:20. Ni a la gente que grita, ni a la gente que escucha, a nadie le produce rectitud. Quizá por el momento tú te enojas con alguien y le gritas, te enojas y la persona se queda callada, pero no lo va a cambiar. No hay un cambio en ese momento porque se queda callada por no seguir el pleito o por temor, pero no hay un cambio en la persona, en el corazón. Esto nos enseña que el enojo no nos sirve tanto como creemos. Dice el Salmo 37, versículo 8: ya no sigas enojado, deja de lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Entonces, no sirve de nada el enojo, no sirve de nada la ira, no sirve de nada los gritos. El enojo, si no lo medimos, si no lo controlamos, puede causar daño. Te va a causar daño a ti y a las personas que te rodean. Así que debemos apartarnos del enojo. Proverbios 22, versículo 24 dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Si te juntas con gente enojona,
te volverás enojón también y pondrás en peligro tu alma, dice Proverbios 22:24. Déjenme decirle algo a los solteros, a quien está soltero, que me ven allá en casa solteros. Déjenme decirles algo a las solteras, a las muchachitas solteras, a las niñas solteras que me ven allá en casa y aquí también. Si ustedes andan quedando con un novio, un muchachito enojón, corran por su vida. No se junten con niños enojones. Si su novio se atreve a intimidarlas o a ponerles la mano encima, corran por su vida. Porque ustedes pueden pensar, hermanas, muchachitas, no, Dios lo va a cambiar, Dios va a hacer una obra en su vida, yo voy a orar por mi novio para que Dios cambie su corazón. Nunca en tu vida has evangelizado, vas a cambiar a un pelado que tiene un carácter fuerte. No se puede. No puedes, tienes que correr por tu vida. Dice el proverbio que acabamos de leer, que pondrás en peligro tu alma porque te harás como ellos. Lo que está diciendo es que por más que tú creas que lo vas a cambiar, las probabilidades son mayores para que tú seas infectada con el enojo, la ira, la amargura y la miseria de él, que tú lo comiences a él con tu encanto y tu alegría, etcétera. Ahora, este consejo es para varones casados. ¿Y hay hombres casados? Levanten su mano, varones casados, ahí en casa también. Proverbios 21, no tengan miedo, 19. Proverbios 21:19 dice: es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. ¿No hay ningún amén? Aleluya, aleluya, así de claro, ¿verdad? No puedes decir amén, ciérreme el ojo así, yo aquí lo veo. Estamos hablando de cuál es la norma en tu vida. Cuando la norma en tu vida es ser enojón, algo anda mal en tu vida. Porque yo sé que todos tenemos derecho a enojarnos, todos tenemos derecho a días buenos y a días malos. Pasamos por momentos buenos y momentos malos, momentos de enojo, todos nos enojamos. Pero una cosa es pasar por un momento de enojo y otra, que tu norma de vida, que tu norma de conducta sea vivir enojado. Eso es diferente, a eso me refiero. Y eso, vivir enojado, lo manifestamos de dos maneras. Número uno, hay los que se enojan y lo manifiestan como lanzallamas. Lanzallamas que hasta con los ojos te quieren devorar. O sea, cuando te enojas, todo el mundo se entera, todo el mundo lo ve, no puedes ocultar que estás enojado, sale lumbre por la nariz y por los oídos y haces que la gente vea tu cara de molestia y no hay probabilidad de que lo puedas ocultar. Son la gente que les digo yo lanzallamas, porque hasta sus ojos avientan puñales de lo enojados que están. ¿Conoce gente así? ¿Sí? Ahora seamos honestos. ¿Cuántos de aquí somos lanzallamas? Levante su mano que sea lanzallamas. También en casita, levante su mano quien sea lanzallamas. Tiene que ser honesto. Si no es honesto, no lo puede ayudar. Tiene que ser honesto. Hay muchos lanzallamas que hacen sus berrinches, o decimos acá, sus panchos, ¿verdad? En medio de toda la gente, no les importa que la gente se dé cuenta que están enojados. Pero luego están el número dos, los que yo les digo, las vaporeras, porque son vapor a presión, como las vaporeras. ¿A qué me refiero con esto, las vaporeras? Que hay personas que lo suprimen todo, hay gente que lo guarda todo, hay gente que se traga el enojo, el coraje, como una vaporera, le pone plástico a la tapa y la cierra y le da vuelta a la tapa y se traga todo, pero por dentro el calor está encendido, el agua está hirviendo, el vapor está subiendo,
se está cocinando la venganza, la amargura, y es como una olla express que cuando se calienta de más explota. Aguanta, 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 pero cuando se calienta de más, ¿qué pasa con la olla express? Sale volando así el tapón de la válvula y la olla explota, ¿verdad? Entonces, hay gente que le llamo que son olla express o vaporeras. Para los lanzallamas, los que se enojan fácilmente, miren lo que dice Proverbios 29:11. Proverbios 29:11 dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Esto es para los lanzallamas, los que de volada se evidencian que están enojados. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente, dice Proverbios 29:11, lo controlan. Ahora, antes de que se hinchen de orgullo, los que son vaporeras que se quedan callados, no sé cuál es peor realmente, porque el rey David era como una vaporera. El rey David, por ejemplo, escribió que las veces que él guardaba su enojo, su coraje, se hacía daño físicamente. Salmo 32, versículo 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras me quedé callado, como una vaporera, bien selladito, como una olla express, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, los que son vaporeras pueden estar por fuera sonriendo, pero por dentro está ardiendo todo. Es un cáncer en el alma que llega a niveles de la sangre, a niveles de la carne, enfermando tu cuerpo hasta causar enfermedades como el cáncer. Ahora, los que son vaporeras, esto es muy común, por ejemplo, la presión en los matrimonios, que a veces hay uno que se queda callado, 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 pero de pronto explotan. Cuando se enojan, se pelean, la mayoría de las veces en los matrimonios son por cosas pequeñas que no valen la pena enojarse, pero puede más el orgullo. Y hay una frase que hemos conocido todos que dice que el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta, ¿verdad? Entonces se me sube lo almanza y me levanto en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Entonces puede más el orgullo por cosas pequeñas en el matrimonio, y somos como olla express que va acumulando, acumulando, acumulando hasta que truena, explota. Pero el asunto es que a veces en el matrimonio se disgustaron y cae el sol, o sea, se oculta el sol, es hora de dormir, viene la noche, es hora de acostarse, y como los dos son vaporeras, los dos se van guardando cosas en el corazón, van a la cama y aplican la ley del hielo. ¿Saben cuál es la ley del hielo, verdad? O sea, prefieren dormir sobre la costura del colchón que está cerca del marido. Así que ahí está uno en la orilla del colchón, está la costura, ahí está en la costura, y el otro está viendo por la pared, y el otro del otro lado, en la otra orilla del colchón viendo por la pared. Y un gran cañón ahí en medio de la cama, ¿verdad? Y no se hablan. Es más, no son capaces ni de verse a los ojos. Y se amargan los sentimientos. Y de pronto uno se empieza a dormir y estira la pierna y como que reacciona, campo enemigo, y levanta la pierna, ¿verdad? O sea, porque no puedo estar ahí cerca del otro. Y la jala la pierna porque estamos enojados, estamos como vaporeras. Pero corremos el riesgo, porque dice el Salmo, que cuando callamos hasta se amargan nuestros huesos, hasta viene en nuestro cuerpo una amargura que nos puede llegar a enfermar porque lo guardamos todo muy adentro, y eso causa células que son ácidas, y la célula ácida trae finalmente el cáncer, ¿no? Entonces hay que reflexionar en lo que nos hace enojar. Ahora bien, el enojo en sí mismo no es pecado. El enojo en sí mismo no necesariamente es pecado. Efesios capítulo 4, si me acompaña por favor, Efesios 4, versículos 26 y 27 dice: además,
No pequen al dejar que el enojo los controle. O sea, que pierdas el control de tu vida y que te controle el enojo. No permitas que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Fíjense lo que dice ahí. Dice el apóstol Pablo en Efesios: no dejes que el sol se meta, que llegue la noche y sigan enojados, porque si llega la noche y siguen enojados, das lugar al diablo, dice el apóstol Pablo. Entonces, quiero hablar de 3 cosas el día de hoy. Esto era nada más la introducción. Voy a dar 3 puntos que quiero hablar de hoy acerca del enojo. El primer punto, para los que toman notas, es: ¿cuál es la fuente del enojo? La fuente de tu enojo. ¿De dónde viene el enojo? ¿Por qué nos enojamos? Yo creo que nadie despierta en la mañana diciendo: este es un gran día para enojarme. Es un día perfecto para hacerlo miserable. Yo creo que nadie se levanta así. Bueno, pienso que nadie se levanta así. No sé si alguien se levanta así, pero yo creo que no. El enojo es una respuesta a un evento, a una circunstancia en la vida que nos produce frustración, que nos produce dolor o que nos produce incomodidad. Entonces, yo me enojo cuando una circunstancia o una persona me produce a mí frustración, me produce incomodidad o me produce dolor. Y nuestro enojo se alimenta muchas veces con decepciones, con heridas, con rechazos, se alimenta con vergüenza, o cuando se alimenta cuando alguien nos provoca o nos hiere, nos lastima. Y esto despierta en nosotros una sensación intensa, una emoción intensa que provoca lo opuesto al amor. El amor nos acerca a alguien, nos hace sentir el deseo de abrazar a alguien. Cuando usted ama a alguien, ama a su esposo, a su esposa, a sus padres, a un bebé pequeño, siente el deseo de abrazar porque lo ama. Pero el enojo nos aparta de todos. El enojo es: hazte para un lado porque te muerdo, ¿verdad? Hazte para atrás. Entonces, el enojo nos hace separarnos de la gente. Pero irónicamente, creo yo, es una conclusión personal, irónicamente pienso que nuestra capacidad humana de enojarnos tiene su raíz en la naturaleza de Dios. Sí, hermano. Aclaro, para que no haya malos entendidos y luego digan que dije lo que no dije. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Dentro de los atributos de Dios, su personalidad, Él es todo amor, Él es amor. Entonces, no dice que Dios es ira, no dice que Dios es enojo. Así que, ojo, no estoy diciendo que sea un atributo de Dios esencial, un atributo bonito, no. De hecho, la ira de Dios es peligrosa, pero creo que en la Biblia podemos ver que Dios se enoja. Usted puede ir a la Biblia y puede leer que Dios muchas veces se enojó con su pueblo. Dios experimenta el enojo. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 7 o el Salmo 7, versículo 11, Salmo 7:11 dice: Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Salmo 7:11, Dios es un juez honrado y todos los días se enoja con los malvados. Perdón. Dios se enoja todos los días con los malvados. Noten que la ira de Dios es una respuesta lógica a la maldad, a la perversidad, a la injusticia, al pecado. Porque el Salmo 7:11 dice que Dios se enoja todos los días con la gente buena, ¿no? Con la gente amorosa, ¿no? Con la gente recta, ¿no? Con la gente santa, no. Dios se enoja todos los días, porque es un juez justo, con los malvados. Entonces, note usted que la ira, el enojo, es provocado por la gente mala.
la gente injusta, por el pecado. Pero una característica del enojo de Dios, aunque es un enojo justo, un enojo santo, un enojo recto, también es un enojo lento. Lento. Salmo número 103, versículo 8, dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Noten que Salmo 103, versículo 8 dice que es lento para enojarse y por el contrario está lleno de amor inagotable. Entonces tú te preguntarás, pastor, a ver, espérame, ¿en qué se relaciona el enojo de Dios con el enojo humano? Sencillamente porque Génesis 1:27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios nos creó a su propia imagen. Y aunque esa imagen ha sido manchada por el pecado, por la caída del hombre, no ha sido borrada totalmente. No ha sido borrada totalmente. Generalmente hablando, la mayoría de nosotros todavía tenemos una preocupación genuina por la rectitud. ¿Cómo es eso? Nos interesa que prevalezca el bien. Nos importa que se diga la verdad. Nos interesa que haya justicia en el mundo y no que haya maldad. La mayoría de la gente sana tiene esa inclinación por la justicia, por el bien, por lo bueno. Entonces, el enojo es evidencia en ocasiones no de nuestra depravación, sino de la gracia previniente que Dios sembró en nosotros, de la nobleza que Dios puso en nuestros corazones para ser como Él. El enojo puede ser también y es parte de lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. El enojo evidencia que poseemos una brújula moral, un indicador moral que todavía podemos discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, porque es un recordatorio de que fuimos creados a la imagen de Dios. Trata de recordar alguna vez que te enojaste y quizá alguna de las causas de tu enojo fueron causadas por el dolor de una injusticia, causadas por el dolor del pecado o el dolor de la maldad. Y que esa es una brújula moral que te está diciendo que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios también se enoja contra la injusticia, contra la maldad, contra el pecado. Pero es importante entender de dónde viene el enojo para que no te dejes engañar por el diablo por sentimientos de culpabilidad o para llenar tu corazón de amargura, de celos, de ira y de venganza. Y esto me lleva al punto número 2. Hay dos tipos de enojo. Hay dos tipos de enojo, de forma de accionar. Hay un enojo justo, hay un enojo recto, hay un enojo santo. Y esto sucede cuando tú atestiguas o experimentas alguna injusticia y tu brújula moral automáticamente provoca un sentimiento intenso donde en ocasiones te vuelves hasta hostil en contra de la persona o de la circunstancia que cometió aquella injusticia. Ese sentir en sí mismo no es pecado, es más, puede estar bien justificado incluso, pero el problema, la complicación con el enojo es que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, es una naturaleza que no compartimos con Dios. Es decir, porque aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios no comparte con nosotros la naturaleza pecaminosa, porque Él es perfectamente santo, puro, verdadero, justo. Y nosotros hemos sido corrompidos por el pecado.
Así que también un enojo justo, un enojo recto o bien sustentado puede ser corrompido. Es decir, se distorsiona nuestro enojo al punto que nos puede llevar a un pecado mayor que el que se cometió en contra de nosotros o de lo que provocó ese enojo. Ahí es donde nace el enojo pecaminoso. La más grande diferencia entre el enojo justo y el enojo pecaminoso es esta. El enojo justo es la raíz de un mal cometido. El enojo pecaminoso, la mayoría de las veces, es la raíz de un mal percibido. Hay una diferencia. En otras palabras, un mal es el mal, eso queda claro, es un hecho. Pero a veces tú piensas que alguien te trató mal o injustamente y realmente no estuvieron mal lo que hicieron, sino la manera en que tú lo percibes. Eso te lleva a vengarte, a enojarte, a lanzar llamas y a convertir tu enojo en un enojo pecaminoso. Hay una historia en la Biblia que nos ejemplifica muy claro esto, y es la primera historia en la Biblia que se menciona un enojo, Génesis 4, versículos 3 al 5. En Génesis 4 encontramos a Caín y Abel. Caín era labrador de la tierra, sembraba en la tierra, y Abel criaba ovejas. Ambos eran hijos de Adán y Eva y eran hermanos muy cercanos. Y vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ya he hablado de este tema en otras ocasiones, porque yo les decía que ha habido mucha discusión acerca de por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y yo les comentaba que porque Caín trajo, andando el tiempo, algo del fruto de su tierra, pero Abel escogió lo primero y lo mejor de su ganado. Yo les decía con el diezmo que así también nosotros debemos siempre separar lo primero y lo mejor para Dios, incluso lo mejor que tengamos para el Señor y no lo que nos sobra. Que yo creo que aquí la explicación de Caín y Abel es que no se trataba de la ofrenda ni de cuál era más costosa o cuál era mejor, sino la intención del corazón de Caín y la de Abel. Ahora imagínate que Caín pensó que su ofrenda valía lo mismo que la de Abel, y quizás sí, pero la disposición del corazón era diferente, porque Abel trajo lo primero y lo mejor, pero Caín trajo algo, quizá algo que le sobró o que no le importó y que ya había pasado mucho tiempo. Dice Génesis 3:5, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces mira aquí lo que quiero decirte. Dios no se equivoca en aceptar la ofrenda de Abel y rechazar la de Caín, pero Caín percibió una injusticia en Dios y su naturaleza pecaminosa llevó esa percepción falsa, se sintió ofendido y se enojó. Seguimos leyendo, versículo 6, dice, Dios le habla, ¿por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Es decir, mira lo que Dios le dice a Caín. Dios le dice: no acepté tu ofrenda porque no la diste correctamente, pero ten cuidado, te doy la oportunidad de corregir tu error. Tú sientes que era injusticia, pero lo percibiste equivocadamente. Pero no hay problema si corriges tu error. De otra manera, si no quieres corregirlo, ten cuidado y mira esto. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo a él y ser su amo. Dios anima a Caín a que controle, a que domine y que no confíe en su enojo. Le dijo: en lugar de irte con tus emociones, corrige tu error. En lugar de dejarte por tus sentimientos, corrige tu error. Caín, sin embargo, ignoró el consejo de Dios, abrazó el enojo. Mire lo que pasa, versículo 8, Génesis 4, versículo 8. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. La raíz de la injusticia percibida dejó que el enojo se apoderara de él y mató a su hermano. Dice el versículo: cierto día, es decir, dejó que el sol se pusiera sobre su enojo. No resolvió el enojo, quizá pasó un día, una semana o un mes, y dejó que se anidara la amargura en su corazón, que creciera el coraje, que creciera la venganza, y un día lo mató. Efesios 4:26 dice, ahorita leímos 27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no los controle el enojo, no pierdas el control del enojo, porque das lugar al diablo. Y eso fue lo que pasó con Caín. El diablo entró porque él le dio lugar al diablo, se apoderó de él el diablo, porque Caín dejó que entrara amargura a su corazón y lo llevó a matar a su hermano. Entonces, hermanos, aquí hay una lección muy importante. Cuando te enojes, rápido supéralo. Déjalo ir. Suéltalo. Cuando te enojes, rápido déjalo ir. Si no, serás como Caín, que estás planeando y maquinando y te saldrá algo muy malo de tu corazón. Ahora, mi esposa y yo, déjeme decirles algo, tomamos la decisión hace muchos años de no dejar que el sol se pusiera sobre nuestro enojo, es decir, que no pasara el día sin que arregláramos las diferencias, porque en el matrimonio hay disgustos, hay diferencias, hay argumentos, hay discusiones, hay suegras, luego nos peleamos. Todos los matrimonios, todos se pelean. Claro que de repente hay una hermanita que dice, no, pastor, yo tengo el marido perfecto, nunca nos peleamos. Hermana, cae gorda, ¿verdad? No es cierto, no simpatiza. Todos la amamos, pero todo el mundo se pelea. Eso no es verdad, todo el mundo nos peleamos. Pero el resto de los mortales, los que sabemos que vivimos en un mundo de debilidad, tenemos discusiones, y por eso mi esposo y yo nos propusimos nunca dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo y tratar lo mayormente posible que la gente no se dé cuenta que estamos enojados, para no hacer escenitas y que todos se enteren. Ahora, yo quisiera decirles que el 100% nos ha funcionado, pero no. Alguna vez he dormido yo en la costura del colchón y también Diana en la otra costura del colchón. Alguna vez nos hemos peleado, o sea, nos ha notado en público, porque surge en nosotros esa pecaminosidad, esa carne, ¿verdad? Pero quizá lo hemos logrado un 95% de las veces, porque esa es la meta, el propósito, aunque hemos fallado. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener metas, acuerdos, poner límites y programar nuestra mente y estar listos para
que este enemigo que de pronto surge en nuestro interior y que te dice, te estoy esperando para dominarte, tú lo controles, lo sujetes a la palabra de Dios, a los acuerdos con la esposa, con el esposo, y no dejes que crezca en ti una raíz de coraje y de amargura. Ahora, número 3, ¿qué hacer con nuestro enojo? ¿Qué hacer con nuestro enojo? Bueno, si tu enojo es pecaminoso, si tú sabes que te está hiriendo a ti y que está hiriendo a tus seres queridos, a personas que amas a tu alrededor, la respuesta es la siguiente: el enojo pecaminoso hay que apagarlo. Alguien dice, cuenta hasta 10 y te ha funcionado a ti, no sé, a lo mejor ya vas en 10,000, pero apágalo. Cuenta hasta 10, hasta 1000, ora 10 minutos, haz lo que tengas que hacer, pero apaga tu enojo. Cuando yo digo apágalo, quiero decir que no lo vas a lograr en tu propia fuerza. Necesitas la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios derrame el agua de vida en tu corazón y que haga de ti una persona tranquila. Gálatas 5:16, 22 y 23 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y porque a veces decimos, no, pastor Almanza, lo que pasa es que pues me entra el carácter, ¿verdad? Decimos, me sube el apellido, ¿y qué le hago? Ni modo, así soy. Mi papá era enojón, mi abuelo era enojón, mi bisabuelo era enojón y no puedo, lo traigo en la sangre. Hay quienes dicen, así me hizo Dios incluso, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos que no lo podemos controlar, estamos diciendo que la Biblia es mentirosa. Y la Biblia no miente. Porque una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y tenemos que aprender a tener dominio propio. Cuando te enojas por algo, acuérdate que una cualidad del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y hay que poder usarlo. A veces estamos en la casa o en el coche manejando y te peleas con la esposa, con el esposo, con los hijos y le gritas y le insultas y cuánto. Suena el celular y es el pastor y, ay, pastor, aleluya, ¿cómo está? Si lo controlaste, quiere decir que puedes programarte para controlar tu enojo. Tienes la capacidad para hacerlo. O sea, te habla alguien por teléfono y tu switch cambia rápido. No me digas que no lo puedes controlar. Sí lo puedes controlar. Solo tienes que ponerte en disciplina con el Señor y dejar que el Espíritu de Dios venga a tu vida. Con la ayuda de Él podrás controlar tu ira y tu enojo. Ahora, ¿qué hacemos si el enojo tiene una raíz justa, una raíz válida? En ese caso, hay que avivar el fuego de esa llama de justicia, porque el enojo puede ser un poderoso y positivo motivador útil para encaminarte a una acción de amor para poder corregir la injusticia, si es un enojo santo. Cuando estudiamos los evangelios podemos ver que Jesús se enojó, pero Jesús no pecó. En una ocasión estaba en la sinagoga en un sábado y se le acercó un hombre con una mano seca. Los fariseos siempre andaban por ahí buscando la ocasión para acusar a Jesús y estaban viendo que se le acercó un hombre con una mano seca y empezaron a pensar entre ellos mismos, a decir entre ellos mismos, ¿lo va a sanar? ¿Qué sacrilegio si viola la ley del sábado? Vamos a ver si lo sana.
Pero Jesús, conociendo los pensamientos de estos hombres, mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3:5 dice: miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Ahora, deténgase ahí. ¿Cómo vio Jesús a la gente? Con enojo. Jesús estaba enojado. Pero mire lo que Jesús hizo, su acción. Porque si eso hubiera pasado a ustedes o a mí, mire, imagínense que usted tiene el poder de Dios, que usted es el poder de Jesucristo está en su vida, la autoridad de Jesús y la omnipotencia de Jesús, y estamos enojados con esos tipos y nos molestamos, se nos sube el apellido Almanza o el que usted tenga y decimos: ay, criaturitas del Señor, ay, niños estos, que nada más vienen a hacerme la vida de cuadritos. Yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir en rectitud, quiero hacer la voluntad de mi Padre Celestial, y estos vienen aquí a ponerme piedra de tropiezo. ¿Saben qué? Una sarna para todos, ¿verdad? Fuego del cielo. Si fuéramos omnipotentes haríamos eso. O sea, hubiéramos pecado, porque hubiéramos tomado ese enojo justo y lo hubiéramos convertido en un enojo pecaminoso. Pero Jesús no hizo eso. Dice el versículo 5 todavía y el versículo 6: entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. ¿Tú crees que no sabía Jesús a lo que se atenía por sanar en sábado? Sí sabía lo que se tenía, pero su enojo justo y santo dijo: no me importa pagar las consecuencias por hacer lo correcto. Lo correcto es que enfrente de mí está este hombre enfermo y enfrente a estos fariseos, pero yo sane a este hombre necesitado, yo le dé vida a este hombre, así que voy a hacer lo correcto, voy a extender misericordia sobre él y voy a restaurar su mano, aunque sea día sábado. Así que a Jesús no le importó hacer lo correcto y rechazó el pensamiento de los fariseos y aclaró a todo el mundo que la gente siempre es más importante que las politiquerías de las religiones. Que ministrar a un ser humano siempre es más importante que la observancia religiosa, que hacer lo correcto bíblicamente siempre será más importante que las reglas de una denominación. El enojo justo te puede motivar a hacer cosas grandes. Por ejemplo, en Estados Unidos y también en México, en otros países, la esclavitud se abolió, se acabó, se terminó en respuesta al enojo de gente que se levantó y dijo: no es posible que tengamos a seres humanos de esclavos. Hay en Estados Unidos una asociación civil, o no sé cómo se diga, organización, que se llama MAD, que significa Mother Against Drunk Drivers, que madres en contra de conducir en estado de ebriedad. La señora Candy Lightner tenía un hijo de 13 años que fue atropellado por un conductor ebrio, y el juez fue muy laxo, muy dócil, y le puso una sentencia muy ligera contra ese conductor. Así que esta mujer tenía dos opciones. Esta mujer, Candy Lightner, podía enojarse hasta la amargura y odiar al borracho, odiar al juez, odiar a todo el mundo, porque cuando tú te enojas y dejas que el cáncer del enojo entre tu vida, invade todo tu ser, invade todo tu cuerpo, tus pensamientos, y empiezas a odiar a todo el mundo. O podía canalizar su enojo y hacer algo bueno con él. Claro que le dolió
claro que estaba muy dolida y triste, pero ella decidió tomar su enojo y canalizarlo para hacer algo bueno. Así que ella estableció esta asociación MAD, Mother Against Drunk Drivers, y estableció una fundación en contra de manejar en estado de ebriedad. Y ahora en Estados Unidos hay más de 400 sucursales de esa asociación. Incluso está llegando a otros países donde la liderean mayormente mujeres que están tratando de que las leyes sean más severas, los castigos más severos en contra de manejar en estado de ebriedad, y han conseguido que se hagan más revisiones por esto. Porque ella dejó que el enojo produjera algo bueno, no odio en su corazón, sino algo que trajera algún beneficio para todos. ¿Saben por qué yo predico todos los domingos como predique bien o mal? Porque odio el pecado, odio el cáncer del enojo, odio la miseria, la mediocridad, odio la gente verla perdida, sin esperanza. Hace unos días antes de elaborar este mensaje, le decía yo a mi esposa que me desespera ver a la gente sin propósito, como robot, peleando por un sueldo, por unas cervezas, por ver un partido de fútbol y se acabó su vida. Y le decía yo, esto me desespera y me motiva también a buscar en la palabra de Dios un mensaje para todos, para predicar lo mejor que pueda predicar, para que la gente que está sin rumbo, sin esperanza, sin vida, sin propósito, pueda escuchar una respuesta de Dios, un mensaje de Dios que cambie y transforme su corazón. Por eso fundamos esta iglesia, El Reino, porque sabíamos que en Monterrey hay miles de iglesias, pero hay más perdición que iglesias. Y necesitamos más gente que se llene de coraje santo, que se llene de armas espirituales para ir a ganar almas para Jesucristo. Establecimos hace un año y medio la iglesia El Reino porque hay necesidad, hay pecado, hay sufrimiento, hay enfermedad, porque hay un infierno. Y nos levantamos entonces a predicar el evangelio de la santidad, el evangelio del perdón, el evangelio del cielo, el evangelio de Jesús, el único y suficiente camino, la única verdad y la única vida eterna, que es Jesucristo. Así que te quiero decir algo, amado hermano. Te vas a enojar muchas veces. En tu vida habrá momentos de coraje, pero tienes que decidir si ese enojo tú lo encaminas a un enojo pecaminoso o un enojo santo. La diferencia es que produce uno y otro. El pecaminoso produce amargura, ira, contiendas, y el santo produce acciones ministeriales para el bien de rescatar almas para Jesucristo. Cuando te enojes, piensa en que quizá Dios te está llamando a hacer algo en esa situación, en tu vida. Yo les pregunto a ustedes, amados hermanos, allá en casa y aquí, ¿cuáles son las cosas que los molestan? ¿Qué te molesta? Quizá ahí Dios te quiera usar. ¿Te molesta ver gente hambrienta en la calle? Quizá Dios quiere un ministerio para ti, quiere levantar contigo un banco de alimentos para darle a los pobres. ¿Te molesta ver gente enferma en los hospitales? Quizá Dios quiere empezar en ti un ministerio de oración e intercesión, de imponer manos para sanidad, para que se sanen los enfermos o se reconcilien los que van a morir enfermos. Dios quiere poner algo en ti. Es muy probable que lo que te hace enojar esté despertando en ti una llama. Así que aviva el fuego del Espíritu Santo para que te motive y te lleve a encontrar tu llamado, tu ministerio, tu propósito. Tu identidad, amado hermano, no es un trabajo. Tu
Tu identidad no es un coche, tu identidad no es el dinero, tu identidad no es una casa, tu identidad es el llamado que Dios te está haciendo para servirle y para honrarle. Tu identidad es estar en comunión con Dios. Porque puedes tener un buen trabajo y puedes tener buenos ingresos y tener la familia ideal, pero tu identidad no es eso. Tú has sido llamado para estar en comunión con Dios. Puedes tener todos los ideales que quieras en este mundo y aún así estar insatisfecho y vivir enojado. Y en cambio puedes tener escasez, puede haber necesidad en tu vida, puedes pensar que tu vida es una vida donde no has logrado muchas cosas, pero si estás en comunión con Dios, estás en gozo y en paz y tienes éxito en lo que estás haciendo. Así que tu trabajo, tu escuela, es tu terreno, es tu campo misionero para que desarrolles un ministerio donde estás. Así que yo quiero que el día de hoy pienses en el enojo y veas qué harás con él. ¿Lo canalizarás a algo pecaminoso de pleitos, iras, celos, contiendas, amargura, cáncer? ¿O lo canalizarás a algo justo, sano, santo, que honre el nombre de Dios? Yo quiero que tú ores y le digas: Señor, derrama el agua de tu Espíritu Santo para que se apague ese fuego de ira pecaminosa. Tiene que irse este fuego, y por el contrario, levanta en mí ese enojo justo, santo, recto, para que sea transformado y sea transformador de vidas para tu honra y tu gloria. Quiero ser un hacedor de historias en mi mundo, en mi terreno. Quiero que el Espíritu me controle, me domine, para que aquello que el enemigo quiere usar como destrucción de mi alma y de los míos sea una oportunidad de cambio para honrar y glorificar su nombre. Pónganse de pie donde estén, en su casa, donde esté, levántese un poquito solo para que se concentre y vamos a orar. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria. Entendemos que, Señor, viene en nuestra vida situaciones que no podemos controlar, como la ira, el enojo, pero tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer con aquellas circunstancias que no podemos controlar y de controlarnos a nosotros mismos para encaminar, Señor, todo para tu honra y para tu gloria, incluso aquellas cosas que parecen malas. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que este mundo es un mundo caído, un mundo corrompido por el pecado, pero nosotros hemos nacido de nuevo y estamos dedicados, Señor, a servirte a ti, a honrarte a ti. Así que no permitas, como dice Efesios, que el sol se ponga sobre nuestro rostro, sobre nuestro día, ni que le demos lugar al diablo, sino todo lo contrario, que podamos resolver de la mejor manera cada situación difícil o complicada, y que a través de ello podamos darte honra y gloria. Que no digamos que así somos, así me hizo Dios, que digamos: Dios trata en mi corazón, quita lo malo y saca lo mejor de mí. Padre, no queremos ser dominados por la ira, por el contrario, queremos dominar nuestras emociones y entregarlas a tus pies. Y aquello que consideramos una injusticia, ayúdanos, Padre, para hacer un ministerio y cambiar, Señor, lo malo en bueno, con las armas espirituales. Lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén.